tema importante, trascendental, no solamente de hoy, sino yo creo que del semestre, de lo que queda del año. El tema de las inversiones forzosas. Doctor Cabal, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa su gremio? ¿Qué le han dicho sobre las inversiones forzosas? Bueno, Luis Carlos, lo primero es que nosotros quisimos documentar en FENALCO el pensamiento de los comerciantes y los empresarios. Hicimos una encuesta representativa y el 80% manifestó no estar de acuerdo porque ponía en riesgo el ahorro de los colombianos y encarecía el crédito básicamente. Del 20% restante, cerca del 12% no conocen qué es una inversión forzosa, o sea que no opinaron. Y en ese sentido, pues formamos una posición del gremio que la hemos divulgado, considerando que no es buena para el país, empezando por el nombre. Es que todo lo que suene a obligación y a forzoso y que vaya en contra de la libre competencia y de las reglas de mercado no son buenas. El gobierno puede generar a partir de incentivos y estímulos créditos hacia sectores que quiere promocionar, pero no a la fuerza, por decreto o por ley, sí, como es en esta oportunidad. Y no gusta porque de alguna manera es poner en riesgo el ahorro, y para que lo entiendan un poco más los oyentes o desde nuestra óptica, el hecho de que una porción del ahorro de los colombianos se vaya forzosamente a ser manejado por bancos del Estado, como es la propuesta, donde va dirigido a sectores que van a tener más riesgo, pues hace primero desestimular el ahorro de nuevos ahorradores, porque dice que está en riesgo la devolución de mi dinero, y segundo, pone en riesgo a los bancos, y tercero, la proporción que queda en los bancos para prestar, pues obviamente es menos oferta de crédito para el crédito y encarece el crédito. Y por supuesto que los bancos van a querer con una tasa mayor hacia esos sectores que no son de inversión forzosa, pues recuperar el riesgo a través de la tasa de crédito. O sea que por donde se mire y por donde se analicen las experiencias de otros países, pues es una medida lamentablemente muy equivocada. Doctor Cabal, pero quedó sorprendido con el número. 80% de los afiliados de FENALCO dice que no le gusta eso. 80%, sí. Y el 20% dice no tengo ni idea. El 12% dice no tiene ni idea qué es una inversión forzosa, o sea, no conoce el mecanismo ni el término. Pero es una proporción muy alta, efectivamente es una proporción muy alta, y por eso creemos desde FENALCO. Sí, es contundente. Es una gran encuesta que hemos hecho para nuestro Congreso Nacional de FENALCO, que estarán muy invitados a finales de septiembre, sobre los 2 años del gobierno del presidente Petro, especialmente en materia económica. Pero nos adelantamos porque el tema de las inversiones forzosas estaba consultado en esa gran encuesta que le hicimos al Comercio Nacional. Doctor Cabal, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero decir que aquí, cuando el presidente planteó que venían las inversiones forzosas, señalamos que había sido en el marco de un encuentro al que habían invitado dirigentes gremiales y los ponen a trabajar, y al final el postre fue decir que esto venía. Cuando repasamos las fotos y las memorias de ese evento, no lo vimos a usted. Usted no estuvo en esa cita del presidente con los gremios. Usted pensó que era mejor no asistir. Usted vio que algo de esto venía y prefirió tomar distancia, porque FENALCO ha sido muy vertical en este punto. Juan, primero lo saludo con afecto, y segundo le quiero decir que nosotros como FENALCO no hemos sido invitados a ninguna reunión de las que ha promovido el gobierno recientemente, después que tuvimos un año prácticamente planteando la necesidad de hacer un plan de reactivación concertado. Pero es que nosotros pensamos que el gobierno, a quienes no compartimos su forma de gobernar, especialmente en materia económica, pues no nos tiene en cuenta. Por eso es la gran contradicción de querer hacer un acuerdo nacional cuando no dialoga con quien de alguna manera lo critica.
Entonces no fuimos, pero no compartimos que las medidas que se están haciendo van encaminadas a buscar más dinero. Si usted mira, ¿de qué se habló? De la reforma tributaria, de la ley de financiamiento nueva que va a proyectar el ministro Bonilla, de las inversiones forzosas, pero no hay unas políticas sectoriales concertadas verdaderamente para estimular nuevamente la reactivación del comercio, de la industria, de la construcción, de los distintos sectores. Al gremio más grande del país, ¿no lo invitaron a la reunión del Acuerdo Nacional? No, nosotros no hemos sido invitados, Juan, y vuelvo y digo que tampoco compartimos lo que se está planteando de política de reactivación, porque es como si uno sintiera que el gobierno quiere tener más poder político a través del poder de manejar el dinero de los colombianos, en este caso de los ahorradores. Y por ahí no es. El gobierno podría utilizar otras medidas, por ejemplo, como subsidiar unas tasas de interés a ciertos sectores. Eso ya se ha hecho en el pasado y ha dado resultado. El gobierno puede irrigar recursos a través de la banca privada, de Bancol, desde el Banco Agrario. El gobierno podría capitalizar, por ejemplo, al Fondo Nacional de Garantías y ofrecer garantías hasta el 90%, y los bancos así prestan mucho más fácil a los sectores más riesgosos. Todo eso está probado. Estuvo probado en las crisis de la economía en el año 99-2000, fue probado en la pandemia. Entonces, nuestra pregunta es ¿por qué recurrir siempre a lo forzoso? A tratar de arrinconar a ciertos sectores, en este caso el sector financiero, y a los ahorradores colombianos. Señor Cabal, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en el gremio en pérdidas y a qué razones lo deben? Bueno, nosotros cada mes divulgamos las cifras del comercio y ahora divulgamos las cifras de julio, donde hubo una ligera mejoría sobre junio por efectos de la Copa América en ciertos sectores. Digamos que los sectores de bares, restaurantes, equipos de sonido, televisores, tuvieron un buen desempeño, pero eso no alcanzó a compensar la pérdida de los otros sectores. Entonces las ventas de julio también fueron estancadas y llevamos 18 meses consecutivos con las ventas cayendo respecto a los meses anteriores, a los años anteriores. Entonces, la verdad que la situación del comercio no ha sido buena. Razones, pues básicamente las altas tasas de interés con la inflación alta que hemos tenido, pues ha repercutido en el interés de las tarjetas de crédito y esto ha deprimido el consumo. Igualmente creemos que otra causa muy importante es que la reforma tributaria del año 2022 al inicio del gobierno Petro le quitó capacidad de consumo a los colombianos para irse a pagar impuestos. Básicamente ese es otro efecto que se ha detectado, y no solamente por Fenalco, sino que los hogares colombianos tienen menos disponibilidad de consumir que en años anteriores. Igualmente se ha cuidado muchísimo por la incertidumbre política y económica, si se consume, si se invierte. Entonces son como las principales causas, y ha habido medidas equivocadas del gobierno, como por ejemplo colocarle aranceles al vestuario importado del 40%. Esto deprimió el consumo y obviamente las ventas de este sector que es tan importante para la economía nacional. Y podríamos mencionar otras muchas razones, pero pues básicamente consideramos que esas son las principales. Sí, el panorama que describe es desolador. El doctor Cabal, buenos días, lo saluda William Calderón. Hablamos hace un par de días tal vez con el expresidente Duque, y él calificó esta decisión del gobierno o este intento del gobierno de las inversiones forzosas como una especie de expropiación a la larga. De expropiación de los ahorros de los colombianos. Ustedes que están en el sector productivo, ¿qué lectura le dan? ¿Se acerca a lo que advierte el expresidente Duque, o la lectura que le dan es diferente? No, digamos que es una lectura muy similar, en el sentido de que y voy a hacer un ejemplo, si yo como ahorrador invierto 1.000.000 de pesos o 100.000 pesos, ¿sí? Si yo tengo la duda de que esos 100.000 pesos, 30 o 40.000 pesos, se van a ir a ser manejados con un altísimo riesgo,
pues siento que gran parte de mis ahorros se me los están llevando y de pronto no me los devuelven. O sea que en ese término es donde se puede hablar de una especie de expropiación, porque el riesgo es muy alto. Entonces, por eso nosotros insistimos en que hay otros mecanismos. Si se quiere estimular sectores, hay otros mecanismos muy distintos a generar un procedimiento cuya experiencia en otros países de América Latina no ha sido buena. Inclusive no ha sido buena en Colombia, como lo señalaba recientemente la exministra Cecilia López, en el sector agropecuario. En el sector agropecuario de inversiones forzosas, pero el dinero o no se coloca o lo que se coloca tiene un altísimo riesgo y no se paga, suficientemente. Entonces, pues ahí es donde puede caber el término del presidente Duque de una especie de expropiación, porque vuelvo y digo, todo lo que sea forzoso y no a través de estímulos o incentivos no es bueno para el país y no es sano, eso ya está probado.